El siguiente problema de hidrostática dice de esta forma. La figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y el otro sellado en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,89. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F y la presión del aire en el lado derecho del tanque. Para comenzar, es conveniente ver cuál es la ecuación que corresponde a este concepto. El concepto de presión en un fluido estático se define como la diferencia de presión entre dos puntos y eso va a ser exactamente igual al peso específico del fluido por la altura que hay entre los dos puntos. También se puede escribir de esta otra forma, como una diferencia de las presiones que va a ser igual al peso específico por la altura, porque recordemos que el delta P, eso es la diferencia entre las presiones. También podemos despejar la P de esta forma. Quedando de esa forma el despeje. Ahora veamos el dato de la gravedad específica, que en sí debe corresponder al lugar del peso específico. Pero como gravedad específica no es lo mismo que peso específico, debemos hallar una forma de que esta gravedad específica sea un peso específico, en este caso del aceite. Entonces el dato que tenemos es la gravedad específica del fluido en el tanque, que es aceite. Y esa gravedad específica se va a definir como el cociente entre el peso específico de la sustancia por el peso específico, en este caso, del agua. El peso específico del agua está dividiendo y necesitamos saber el peso específico de la sustancia. Pasará al otro lado de su forma inversa. De división pasa al otro lado como una multiplicación. Se sabe que el peso específico del agua es 9810 por la gravedad específica, que es 0,89. Y eso va a dar el peso específico del aceite. Se sabe que la unidad de medida de peso específico del agua es newton sobre metro cúbico y la gravedad específica no tiene unidad de medida. Por lo tanto, el peso específico del del aceite van a ser el producto del peso específico del agua por la gravedad específica. De esa forma obtenemos el peso específico del aceite, que es el producto del peso específico del agua por su gravedad específica. Lo anotamos allá. Lo anotamos de color rojo para representarlo como un dato no entregado por el problema, sino que calculado. La presión en el punto A es de 0 porque está en un contacto directo con la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos decir que son una presión manométrica de 0 pascales. La presión en el punto B, que es el punto de acá, va a ser una presión de referencia, que va a ser la presión inicial, que corresponde al punto A, más la columna, ¿no es cierto?, del fluido, que es el aceite, por su altura, que va a arrojar la presión en el punto B. Entonces, esta presión en el punto B va a ser la presión de A, que esta presión de A es de 0, por lo tanto se puede eliminar, quedando solamente el peso específico del aceite por la altura del aceite. ¿No es cierto? Entonces va a ser el peso específico del aceite, que son 8730.9, por la altura, que son 2 metros. Ya que la altura desde el punto de referencia al punto donde estoy estudiando la presión es de 2 metros.
Ingresamos eso a la calculadora para obtener el resultado. Obtenemos un resultado de 17.461.8 pascales. Y recordemos que es una presión manométrica. Anotamos a este lado como un resultado final. La presión en el punto C va a ser igual a la presión del punto B más la columna de aceite que hay desde B hacia C. Es decir, tenemos esa columna de aceite que es de 2.5 metros de altura, ¿no es cierto? Y que en ella hay un líquido llamado aceite que tiene un peso específico de 8.730.9 newton sobre metro cúbico. Entonces, la presión en el punto C va a ser la presión inicial, que son los 17.461.8 más el peso específico del aceite, que son 8.730.9 por la altura que hay desde ese punto a ese punto, que son 2.5. Veamos esto en la calculadora. Bueno, en la calculadora es bastante sencillo. Se debe colocar el 17.461.8 más el 8.730.9 por el 2.5. Y nos da el siguiente resultado: 39.289.05. Se debe tener claro que es una presión manométrica. La anotaremos acá como presión del punto C. Calculando la presión en el punto D, se debe destacar que ahora el signo tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Ya que entre más alto nos encontremos, menor es la presión. Mientras que alcancemos una posición superior en un fluido, cada vez que va avanzando más hacia arriba, es decir, hacia la superficie del fluido, la presión tiene que ir disminuyendo, y cada vez que bajamos hacia abajo en la superficie del fluido, la presión va a ir aumentando. Por tanto, si ahora vamos hacia arriba, la presión tiene que ir disminuyendo. Por eso es negativo. De acuerdo a esto, podemos establecer lo siguiente. Podemos decir que la presión en D va a ser la presión de C recién calculada, que es 39.289.05, menos la columna que está desde el punto C al punto D de un fluido que es aceite, ¿no es cierto?, de 8.730.9, y la altura de esa columna es de 2.5. Ahí. Veamos cómo nos arroja o qué valor numérico nos da en la calculadora. Tenemos la calculadora en cero y anotamos 39.289.05, ¿no es cierto?, menos 8.730.9 por los 2.5. Y nos daría ese resultado numérico, que fíjense, es el mismo que el valor del punto B. Obteniendo lo siguiente, que en D es de 17.471.8, como observan ustedes. Es una presión manométrica y es equivalente a la presión del punto B. Presión en B es igual a presión en D, porque ambos están a la misma altura. Anotamos el resultado acá. Según lo dicho anteriormente, como A y E están a la misma altura, se debe entender que la presión debe ser equivalente a la presión en A, por tanto debe darnos un valor de 0. Veamos si efectivamente es así. La presión en el punto E es igual a la presión
del punto D, que es la presión inicial, que es 17.461.8, menos el peso específico del fluido, que es 8.730.9, por la altura de esta columna de fluido que tenemos acá, que es una columna de aceite, que tiene una altura de 2 metros, ¿no? 2 metros la altura de la columna, ¿no? Entonces vamos a decir que la presión en el punto E tiene un valor numérico de 0 pascales, como lo dijimos anteriormente, pero veamos la calculadora si efectivamente es así. Serían los 17.461.8 menos el peso específico, que son 8.730.9, por la altura, que son 2 metros, ¿cierto? Y nos da un resultado de 0. Efectivamente es 0. Bueno, para obtener la presión en el punto F, tomaremos como referencia la presión del punto E, ¿ya? Entonces esta presión en el punto F va a tomar referencia a una presión del punto E, que va a ser la presión inicial, que es de 0, por lo tanto se puede eliminar, quedando solamente el peso específico del aceite por su altura, es decir, la columna de aceite. Bueno, el peso específico del aceite son los 8.730.9 por una altura de columna de aceite desde E hacia F desde 1.7, ¿no es cierto? Nos va a dar la presión de F, que va a ser de, sería menos 14.842.53 pascales. Y recordemos que es una presión manométrica del punto E al punto F, pero negativa, ¿no es cierto? Ya. Como en este punto F tenemos una presión negativa, también podemos decir que la presión del aire es igual a la presión en el punto F, que es de menos 14.842.53 pascales. Obviamente también en manométrica, pero no me alcanza acá en la pizarra, se debe entender lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, presión del aire es de menos 14.842.53 pascales, y esta es una presión manométrica. Y de esa forma obtenemos lo que es la presión del aire y también la presión en el punto F. Bueno, de esa forma hemos terminado. Para concluir, se debe destacar que la presión del aire va a ser la misma que en el punto F, porque en sí el aire no va a cambiar mucho su presión, ya que la columna de aire es bastante pequeña. Para que exista un cambio de presión dentro del aire, debe existir una columna mucho más grande, ¿no es cierto? Se debe entender que deben ser columnas de kilómetros para que exista una variación desde un punto a otro punto en la parte que está ocupando en este caso el aire. Con eso hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.